Feliz sábado para todos. Es un placer comunicarnos con ustedes a través de este sistema y nos da pues mucho gusto que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo podamos establecer una comunicación con nuestra iglesia y nuestros amados hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tus bendiciones y gracias te damos, Señor, porque a pesar de las circunstancias que vivimos en este momento, tú tomas cuidado de tu iglesia, de tu pueblo, y nos permite, Señor, poder celebrar el Santo Sábado de esta forma. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, amén. Bueno, la lección de escuela sabática de esta semana fue pues un reto, como lo ha venido siendo todo el libro de Daniel para nosotros, ¿no es cierto? Y parece ser que entre más nos adentramos al libro de Daniel, más complicada se pone la cosa, más revuelta, quizá más confusa con la terminología o lo que el profeta está tratando de decir. Estamos a solo una semana de terminar el trimestre. El trimestre se fue muy rápido. Pero vamos a ver qué alcanzamos a cubrir en estos minutos sobre el asunto del repaso de la lección, sobre la lección de esta semana, la lección 22, del norte y el sur a la tierra hermosa. Encontramos primero que hay un paralelismo en los capítulos de Daniel 2, 7, 8, 9 y 11, donde se usan diferentes figuras para ejemplificar lo mismo, es decir, para llegar a un mismo punto, para avisar o para notificar de los mismos acontecimientos utilizando figuras diferentes. Eso lo podemos encontrar en la parte del sábado. Entrando ya de lleno de la parte del domingo en adelante, el libro de Daniel habla sobre el levantamiento de 4 reyes, donde el último de ellos es el más poderoso, es el más rico, es el más atrevido. Esos 4 reyes pues no son otros más que el rey Cambesis, el falso Esmerdis y Darío. Y el cuarto rey es Jerjes, que en el libro de Esther se conoce como el rey Asuero, que como dije antes es el rey más rico, es el más poderoso, pero que a pesar de su poder, al intentar conquistar a los griegos es repelido, es decir, es rechazado y es vencido por un grupo menor de soldados griegos. Entonces no es difícil reconocer que Alejandro Magno es el rey poderoso que aparece en Daniel 11 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo. A sus solos 32 años ya Alejandro tenía conquistado todo el mundo conocido hasta entonces, pero a esa edad de los 32 años Alejandro muere sin dejar ningún heredero. Y entonces sus 4 generales se dividen el imperio, dando así cumplimiento una vez más a la profecía. Sus 4 generales son Seleuco, quien gobernó sobre Siria y Mesopotamia. Después sigue Ptolomeo, que gobernó sobre Egipto. Después vino Lisímaco, que gobernó sobre Tracia y ciertas partes de Asia Menor. Y después Casandro, que gobernó sobre Macedonia y la misma Grecia. Entonces hay una división de reinos, una división del reino que da lugar a surgimientos, a nuevas dinastías y a nuevos problemas políticos y sociales en ese momento. La Biblia revela que Dios tiene el control total de la historia, y eso lo vamos a estar enfatizando a través de esta semana. Y Dios tiene el poder para mover los aspectos históricos y las partes históricas que están en juego a su gusto, de tal modo de dar cumplimiento a la profecía que fue dada al profeta. Con la muerte de Alejandro, el vasto imperio griego se dividió, como dijimos hace rato, en 4 generales. 2 de ellos, Seleuco, que es el rey del norte, quien representa a Siria, y Ptolomeo, que es el rey del sur y representa a Egipto, lograron establecer cada uno por su lado dinastías fuertes, poderosas
que en algún momento comenzaron a luchar entre sí por el control del territorio. Pero al ver que ninguno de los dos cedía con el tiempo, se dieron alianzas matrimoniales entre ellos que al final tampoco funcionaron, con la intención de poder mantener la paz y de controlar el asunto. Pero la ambición, el deseo de poder, las envidias, el egoísmo, la maldad del hombre natural hizo que esas alianzas matrimoniales no funcionaran y entonces volvieron otra vez a estar en combate y a estar en guerra. Esas guerras afectaron directamente al pueblo de Dios. Es por eso que el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en los años siguientes. Es un pueblo sufrido, un pueblo que no tiene paz y que reino tras reino está siendo sometido, el pueblo de Dios. Entonces, además, Dios es el Señor de la historia y Él compara los registros proféticos con los acontecimientos históricos que podemos ver una vez más en la palabra profética, que se cumple tal y como Él predijo. Es decir, la profecía que Dios ha dado va de la mano con el acontecer histórico. O lo podemos poner al revés: el acontecer histórico da cumplimiento a la profecía que el Señor dio al profeta. Entonces, el Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí, es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es decir, ese mismo Dios que dio la profecía y que está al control de la historia y que se ha encargado que la profecía tenga cumplimiento y que cada cosa que se ha ido cumpliendo a través del tiempo va de acuerdo con la voluntad de Dios, nos hace ver a nosotros que podemos confiar en un Dios que no miente, que podemos confiar en un Dios que está diciendo la verdad y en un Dios que a través del tiempo y las edades, a pesar de la problemática mundial y a pesar de la maldad de los hombres en estos reinos, Dios sigue estando a cargo del cuidado de su pueblo y en control de la historia. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Somos realmente el pueblo de Dios. Del mismo modo como Dios cuidó a su pueblo en el pasado, el Señor habrá de cuidar a su pueblo en el presente y en el futuro, cuando el tiempo de crisis llegue de lleno y definitivamente. Encontramos también en la parte del martes que al parecer Daniel 11 describe una transición de poder de los reyes helenísticos hacia la Roma pagana. Es decir, Daniel está profetizando, está viendo que algo va a suceder con los reyes helenísticos, el norte y el sur, que van a abrir la puerta para un nuevo poder, que es la Roma imperial. La tierra gloriosa que se menciona no es otra más que Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expresión horizontal del cuerno pequeño que llega a la tierra gloriosa. Entonces, resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento no es otra más que la Roma pagana. La Roma pagana llega y se establece por encima o sobre lo que en su momento fue el reino del norte y el reino del sur. Es decir, el pleito entre el reino del norte y el reino del sur abre la puerta para el establecimiento de un nuevo imperio que sería en su momento la Roma imperial, o lo que nosotros conocemos como la Roma pagana. Entonces, la lección presenta algunas pistas adicionales que aparecen en el texto bíblico y que refuerzan la apreciación de ese mismo texto. Por ejemplo, usa algunos ejemplos, algunas imágenes. El cobrador de tributos no es otro más que César Augusto o Julio César Augusto, el primer gran emperador romano, que subyugó o dominó al mundo conocido durante la época de la Roma imperial. También habla sobre un hombre despreciable, que no es otro más que César Tiberio,
quien era el hijo adoptivo de Julio César y que heredó el imperio. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica, despreciable, vil, enfermo mental, que cometió muchos abusos en contra del pueblo de Dios y contra su propio pueblo también. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto, que no es otro más que el Mesías príncipe o Cristo Jesús, es sacrificado. Es decir, Jesús muere durante el tiempo de Tiberio César. Hay otra imagen también que tiene que ver con el flujo de los acontecimientos. Es decir, Dios acertó en todo lo que ocurrió en las profecías que Él mismo dio, por lo que a nosotros nos da confianza y podemos decir que podemos confiar en ese Dios. Dios utiliza imágenes para ejemplificar su mensaje. Le da nombre a situaciones, le da nombre a reinos, le da nombre a personas, para ejemplificar cuál es su voluntad y para ejemplificar el acontecer de la historia, que como dijimos hace rato, va tomado de la mano del acontecer profético. En la parte del miércoles encontramos que hay una conversión de la Roma imperial, es decir, hay un poder que sigue después de la Roma imperial, que es lo que nosotros conocemos como la Roma papal. En Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema, aunque ese sistema nuevo es una continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas de sus características en su proceder. Al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos, y un aspecto muy característico, un aspecto diferente entre la Roma papal y la Roma pagana, es que la Roma papal pretende ser un imperio cristiano, pero realmente no lo es. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera, es decir, el mismo imperio, el mismo poder se presenta de dos formas. La primera vez como se presenta es como un imperio pagano, criminal, un imperio idólatra, y al ser derrotado, al ser debilitado, se vuelve a presentar, pero ahora con una imagen de cristianismo que todos sabemos, estudiosos de las profecías, es una imagen falsa. Después, la Roma pagana utiliza métodos parecidos, iguales en muchas ocasiones, a la Roma imperial para subyugar a todo aquel que se le opone. Es lo que nosotros conocemos en la época del oscurantismo, las persecuciones, la muerte de los cristianos, la muerte de todos aquellos que están en contra del sistema papal. Entonces hay algunas prácticas que tienen similitud entre las dos Romas. En primer lugar, la Roma papal se enoja contra el pacto santo. Esta debe de ser una referencia al pacto de salvación de Dios al que este rey, el papa o el sistema papal se está oponiendo. En segundo lugar, el rey exhibirá las fuerzas que profanan el santuario y quitan el continuo sacrificio. Es decir, que este papa o este sistema están en contra del trabajo que Cristo Jesús está haciendo en este momento en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, ese poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios, o se conoce también como la prevaricación asoladora, que apunta hacia los actos de apostasía y rebelión que ella misma está teniendo. Es decir, promueve la apostasía entre las demás religiones y entre el pueblo en sí, entre los seres humanos. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. Saben que el asunto de la persecución es un asunto muy característico en todos los reinos. Desde Babilonia hasta la Roma papal hay una característica que todos tienen, que es la persecución al santo pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta un tiempo determinado. Es decir, se va a encargar de engañar aún a los más conocedores. Esto nos recuerda al cuerno pequeño que ejemplifica a la Roma papal,
que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó, es decir, hizo caer a muchos hijos de Dios. En quinto lugar, este rey o este sistema papal hará su voluntad y se va a hacer soberbia, se va a ensoberbecer y se engrandecerá sobre todo lo que tenga que ver con Dios. Es decir, esta última parte, antes del tiempo del fin, esta segunda cara de la Roma pagana, que es la Roma papal, que es representada por el cuerno pequeño, al final, cuando esté otra vez sentada sobre sus dominios, se va a levantar de tal modo que va a imponer su voluntad y se va a levantar contra todo lo que venga de Dios, es decir, contra todo lo que sea verdad. Un ejemplo de eso, se va a oponer a la palabra de Dios tal y como está escrita, se va a oponer a la ley de Dios tal y como fue dada, y sobre todo, y lo más característico, se va a oponer al santo día de reposo tal como nos fue dado por Dios a través del tiempo y las edades. Es decir, su ira, su enojo, su soberbia se va a acrecentar tanto que va a oponerse directamente a Dios. Entonces después encontramos frases que tienen que ver con los acontecimientos finales, que tienen que ver con la simbología que usa la Santa Escritura en relación a los eventos finales y a las profecías dadas a Daniel. En la parte del jueves encontramos frases que nos ayudan a entender a Daniel, sobre todo el capítulo 11 de Daniel. La expresión tiempo del fin es una expresión que solo aparece en el libro de Daniel, no aparece en ningún otro lado. Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos. Imagínense todo ese tiempo. Es decir, que en este momento nosotros estamos viviendo ya el tiempo del fin. También la expresión rey del norte es un nombre que en primer lugar se designa geográficamente a la dinastía Seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Recordemos que Daniel está usando más de una forma para decir lo mismo. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Es decir, el rey del norte representa a una falsificación del Dios verdadero y a una falsificación de todo lo que el Dios verdadero ha dicho en su palabra. El rey del sur, este nombre en primer lugar designa a la dinastía tolemaica de Egipto al sur de Tierra Santa. Pero a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica. La misma Elena White describe al rey del sur como representante de todo el mundo ateo, es decir, al ateísmo. Por un lado tenemos al rey del norte que va a pretender cambiar todas las cosas y que va a pretender tomar el lugar de Dios y hacerse pasar como Dios, pero por otro lado tenemos al rey del sur que representa a todos aquellos que no creen en Dios, en la existencia de Dios, es decir, al ateísmo. También tenemos la expresión el monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refiere a Sión, a la ciudad santa, la capital y el corazón de Israel, que está ubicado geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, el pueblo de Dios ya no se define en herencias étnicas o en líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el monte de Dios debe de ser una designación simbólica, otra vez hablando de simbolismos para referirnos a algo. El monte glorioso y santo se refiere en el fin del tiempo al pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Es decir, usted y yo somos parte de ese monte glorioso y santo porque somos parte del pueblo de Dios. Amén. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. El rey de Sur, y aquí es donde viene una especie de trabalenguas en la parte del jueves al final del jueves, el rey del Sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, casi lo logra, pero fracasa.
Entonces también encontramos que el rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición entre el enemigo derrotado o con el enemigo derrotado. Es decir, el rey del norte, que no es otro más que Roma, la Roma papal, habrá de vencer sobre todos aquellos que no creen sobre el ateísmo y sobre todas aquellas religiones que han estado en contra, naturalmente, en contra del rey del norte, habrá de vencer. Pero fíjense bien en el punto 13, en la parte del jueves abajo, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón van a escapar de esa situación. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil de Dios en la última hora. Está hablando de un pueblo especial aquí. Está hablando de un grupo especial, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, es decir, el papado se prepara para atacar al pueblo de Dios, pero llega a su fin y las fuerzas del mal son destruidas y entonces se establece el reino de Dios. Es decir, el Señor toma cuidado de su pueblo. Déjenme devolverme un momento para hablar de este asunto de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bíblicamente son pueblos enemigos de Dios, ¿verdad? Pero que en el final del tiempo tienen un simbolismo. Dice la lección que estos tres pueblos, Edom, Moab y Amón, escapan de las manos del rey del norte. Es decir, estos tres pueblos, Edom, Moab y Amón, representan a todas aquellas iglesias que aparentemente han estado aliadas con el rey del norte, es decir, con la Roma papal, pero que al darse cuenta del error en que han vivido, escapan de las manos de la Roma papal. Y estos tres reinos ejemplifican únicamente a todos aquellos hermanos nuestros que están en esas denominaciones religiosas que comúnmente decimos iglesias de domingo, pero que son iglesias, que son grupos donde Dios también tiene un pueblo y que en su momento habrán de ser llamadas por el Espíritu Santo para salir de las garras de Roma, del equívoco, de la falsa enseñanza, para unirse al final al redil de Dios. El redil de Dios no es otro más que el remanente de Jehová en el fin del tiempo. Nosotros como adventistas del séptimo día conocemos estos términos de otra manera. Nosotros sabemos y conocemos que el Señor tiene sobre la tierra un pueblo, un solo pueblo, que en el final del tiempo se representa en dos facetas. El pueblo visible de Dios, que somos nosotros, el pueblo adventista del séptimo día, y el pueblo invisible de Dios, que son todos aquellos hermanos nuestros que están en esas iglesias y que en su momento habrán de salir de ellas para unirse al pueblo visible de Dios que somos nosotros y formar finalmente un solo pueblo, que es el remanente de Jehová sobre la tierra. Así que Dios está en control de la historia. Dios está en control de la ganancia de almas. Dios está poniendo atención a nuestras necesidades espirituales. Y Dios tiene la intención que a través del mensaje profético nosotros despertemos a la realidad de que este mundo está llegando a su fin, a la realidad de que este mundo va a terminar y que el Señor tiene un mundo nuevo y perfecto esperando por nosotros. Saben que hemos estado viviendo situaciones muy complicadas en estas últimas semanas. El mundo está enfermo. Y estamos enfermos, está enfermo físicamente, pero más que todo, yo creo que el Señor está tratando de llamar nuestra atención hacia la enfermedad del pecado. Esta situación, no estoy diciendo que ya es el fin del mundo, pero esta situación que estamos viviendo en el mundo, no es otra cosa más que una llamada de atención de Dios para que el ser humano despierte, acuda a Él, tome la Biblia y el asunto profético, aprenda de eso y se prepare para recibir a Jesús en el aire. Por último, quiero leerles lo que la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos en la página 60.
Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico romana, es decir, las iglesias que acabamos de mencionar, ¿verdad? Las iglesias que están bajo la creencia del falso día de reposo, que todavía no han llegado a un conocimiento pleno de lo que es la ley de Dios, que son personas sinceras, muchos de ellos, con corazones sinceros. Pero dice la sierva de Dios, ninguna de esas iglesias que está dentro del dominio de la Roma papal ha gozado por mucho tiempo de una paz y libertad de conciencia. Es decir, nuestros hermanos que están en esas iglesias no tienen paz interior. Muchos de ellos que son sinceros no tienen paz en su conciencia y en su corazón. Y no son libres en su conciencia. Por eso es que habrá un gran despertar. ¿Saben que cuando nuestra iglesia comenzó, con nuestros pioneros adventistas, antes del adventismo, durante el movimiento milerista, hubo un gran despertar? El despertar del segundo advenimiento de nuestro Señor en gloria. Y se empezó a predicar el segundo advenimiento y comenzaron las iglesias a predicar el segundo advenimiento. Nuestro movimiento adventista en sus inicios también predicó el segundo advenimiento y caímos en un error, pero el Señor nos levantó. Eso mismo va a suceder antes de que el Señor aparezca por segunda vez. Habrá un despertar, una necesidad de saber qué es lo que está sucediendo en el mundo, por qué están sucediendo las cosas que suceden. Y cuando el ser humano caiga en el conocimiento de que existe un Dios y habrá de venir, habrá un despertar. Y entonces nuestros hermanos de esas denominaciones religiosas que han vivido limitados en su conciencia y que no han vivido con libertad real, habrán de salir para unirse a nuestra causa. Sigue diciendo la sierva de Dios, no bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno. Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Cuando surge el movimiento de reforma, surge con la intención no de crear nuevas religiones, sino de transformar el catolicismo romano. Pero poco a poco, históricamente, poco a poco, las iglesias que guardan el domingo, las iglesias que no reconocen la ley como una ley existente, poco a poco han estado caminando, yendo de regreso a Roma. Es decir, han estado haciendo alianzas con el papado, han estado volviendo a reunirse con los líderes católicos, e incluso algunas de ellas han comenzado a reconocer al pontífice romano como el verdadero líder religioso mundial y se están sometiendo nuevamente a la voluntad de la Roma papal, cumpliendo así, dándole cumplimiento así al asunto profético. Hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios ha marcado el fin de todas las cosas. Dios nos ha dado la profecía no con el fin de asustarnos, sino con la intención de advertirnos. Jesús viene pronto. El centro de la profecía no es otro más que Cristo Jesús. Aferrémonos a la mano de Jesús, caminemos de la mano con Él. Y cuando la crisis llegue, cuando la crisis golpee al pueblo de Dios, estaremos de pie y estaremos firmes, porque estamos con aquel que nos ha prometido la victoria, nuestro Señor Jesús. Amén.
su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos
Muy buenos días, feliz sábado para todos. Bienvenidos a esta presentación de la palabra en forma virtual, online. Esta es la Iglesia Panamericana y esperamos de que todos sean bienvenidos y que puedan recibir la bendición de Dios, especialmente aquellos que nos están viendo y escuchando en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en cualquier otra plataforma. Esperamos de que la bendición de Dios pueda alcanzarlos a todos y que podamos recibir especialmente, más que todo, la lluvia tardía, la santa unción del Espíritu Santo, el poder divino que nos capacitará para ser fieles, para terminar la obra, para permanecer en pie en los momentos más difíciles de la historia de este mundo, a la cual precipitadamente nos estamos acercando. Es un gozo para mí estar en esta mañana y dirigirme a todos trayendo la palabra de Dios. Quisiera invitarlos, antes de empezar, a inclinar el rostro y tener una oración. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora nos ponemos en tus manos poderosas, llenas de gracia, de amor y de bondad, para que tú puedas dirigirnos a través del Espíritu Santo, que nuestra mente sea santificada, al igual que nuestros labios, y que seamos usados por tu Espíritu para que tu iglesia, tus hijos puedan recibir la bendición que tú tienes preparada para ellos. Acompáñanos, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos recordarles a todos de que debemos de seguir también las instrucciones, no solamente de las entidades gubernamentales, sino las disposiciones de la Conferencia del Sur de California con respecto a las precauciones para evitar el contagio del coronavirus. Así es de que vamos a permanecer en nuestros hogares, lavarnos las manos y en fin, ustedes ya saben todas esas cosas. No hay reuniones en las iglesias, ni tampoco grupos pequeños de mayor de 10 personas. Así es de que esto para poder evitar el contagio de esta enfermedad que está propagándose rápidamente, no solo aquí en Estados Unidos, no solo en Los Ángeles, en California, sino en todo el mundo, ustedes ya lo saben. Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. ¿Habrán ustedes oído alguna vez acerca de Fort Knox, el fuerte Knox, aquí en los Estados Unidos? Se dice de que el fuerte Knox se encuentra allá en el estado en Kentucky. Se dice que una vez en la historia albergaba a 480 billones de dólares en oro macizo puro. Se almacenaban allí 4.600 toneladas de oro. Imagínense, 4.600 toneladas de oro. Las paredes que están alrededor del fuerte Knox miden de grosor 4 pies de ancho. Fuerte Knox era una fortaleza impenetrable, inexpugnable, y por lo que contenía de gran valor en su interior, todos querían entrar y apoderarse de ello. Pero, como dicen, era una fortaleza, nadie pudo entrar, el fuerte Knox. En esta mañana vamos a repasar un poco acerca de las promesas de nuestro poderoso Dios. Promesas invencibles, increíbles, poderosas que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a estudiar acerca del Salmo 91 en esta mañana. ¿Sabían ustedes de que en la antigüedad los judíos no tenían lo que hoy nosotros conocemos como el himnario adventista, donde hay más de 600 himnos?
Ellos lo que usaban era los salmos, el libro de los salmos. En hebreo se lleva el título de Tehilim, y en la literatura rabínica se llama Sefer Tehilim, libro de alabanzas. Hay muchos salmos muy hermosos, no sé cuál será tu favorito. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, el cual lleva una bienaventuranza muy especial. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, y ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El Salmo 19, por ejemplo, donde exalta las obras creativas, creadoras de Dios. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 23, un salmo muy especial, muy conocido, favorito de todos, es el Salmo del pastor, la restauración completa y el cuidado bondadoso de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy hermoso. El Salmo 19, a algunos les gusta. Bienaventurados los perfectos de camino. El tema central del Salmo 119 es la exaltación de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahí encontramos en el 119-105 el famoso versículo, lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 46, existen 3 salmos muy especiales que son para nuestros tiempos, para el tiempo del fin. Salmos que nos dan confianza, seguridad, gozo, paz en las promesas de nuestro Creador. Es el Salmo 46, uno de ellos, donde dice, Dios es nuestro amparo y ¿qué cosa? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el salmo de la confianza y de la protección de Dios para el tiempo del fin. Junto con el Salmo 46 encontramos el Salmo 91, que es el que vamos a estudiar hoy, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmo de la confianza, de la protección de Dios para el tiempo del fin también. El Salmo 51 es el salmo del perdón y de la misericordia ilimitada de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. El Salmo 32, un salmo muy especial que les gusta a muchos, es el salmo de la misericordia de Dios también. Va junto con el 91. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué podemos hablar del Salmo 15? Jehová, pregunta el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia. El Salmo 8 cuenta la gloria de Dios y la honra del hombre, ¿verdad? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en fin, hay muchos salmos muy hermosos. Vamos directamente al Salmo 91 que vamos a estudiar hoy. Salmo 91 es un salmo muy conocido. Este es el salmo que tiene una bendición muy, pero muy, muy grande. Contiene promesas especiales de nuestro Dios. Me gustaría leerlo en forma antifonal, pero nos va a tomar un poquito de tiempo. Qué bendición tan grande. La lectura de este salmo ha llenado de consuelo, ha llenado de paz y ha llenado de esperanza a muchos a través de todas las generaciones que hemos vivido aquí en esta tierra. Este salmo ni siquiera tiene nombre, ustedes pueden ver, pero los comentaristas dicen que fue Moisés el autor de este salmo, y es el complemento del Salmo 90, donde el Salmo 90 empieza diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es como que si dijéramos, Señor, tú eres allí el refugio, tú eres el lugar especial, tú habitas allí. Entonces,
complementa el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchos salmos bien interesantes, como dijimos, ¿verdad? Y varios autores de ellos, entre ellos está Moisés, David escribió muchos salmos, Salomón, Asaf y Corá. El tema principal de los salmos es de que la humanidad está en dificultades, está en problemas, está en un atolladero, en un hoyo, y ellos no hallan la salida, pero dentro de esa situación ellos levantan la mano y claman el poder, la ayuda, el auxilio y el socorro de Dios, y Dios desde lo alto extiende su mano, saca al hombre y lo llena de bendición. Ese es el salmo, ese es el tema principal de los salmos. El cuidado y la protección de Dios, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en nuestros días, especialmente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que experimentarán la persecución final también, la angustia de Jacob en los días finales. El Salmo 91 tiene por finalidad la seguridad de aquel que pone su confianza completa en Dios, en las manos del Todopoderoso. Yo creo que en las Sagradas Escrituras no encontramos ninguna mayor declaración y reconocimiento de la necesidad total del hombre y el reconocimiento de la revelación del infinito poder y de los recursos divinos que los cuales encontramos en el Salmo 91. Estas declaraciones colocan la vida humana bajo la autoridad del Altísimo y dentro del poder absoluto del Omnipotente. En el Salmo 91 podemos también encontrar un tono de felicidad, un tono de seguridad, un tono de victoria. Sugiere, como dice al principio, en la introducción del Salmo, una vivencia a estar íntimamente o entrar en la cámara de audiencia del Todopoderoso, estar allí en la presencia directa, cerca, lo más cerca posible del trono de Dios. En el versículo 1 hay dos verbos, vamos a ir directamente. Hay dos verbos que se mencionan. Uno de ellos es habitar y el otro es morar. Algunos podrían creer que es lo mismo, sin embargo, no son iguales. En el diccionario, habitar da la idea de una estancia temporal, así como los nómadas, quienes se trasladaban de un lugar hacia otro. Así como nosotros somos en nuestra vida, aquí en este mundo, somos peregrinos, somos beneficios, estamos de paso. Es como que si dijéramos, si tú vives tu vida pasando temporalmente la noche de terror y oscuridad que el pecado trajo a este maravilloso y majestuoso y brillante mundo que Dios creó para nuestra felicidad, si te escondes temporalmente durante tu corta vida en el lugar secreto del Altísimo, el lugar más seguro, el lugar especial donde Dios habita, con toda seguridad vivirás permanentemente en el lugar más seguro de todo el universo. ¿Y sabes cuál es ese lugar? El lugar más cercano de Dios. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Significa vivir lo más cerca en la presencia íntima y directa, en la cercanía de nuestro Dios. Querido amigo y hermano que nos escuchas en las redes sociales, yo te pregunto, ¿vives tú cada día en ese lugar secreto de Dios, con Él? ¿En qué se espacían tus pensamientos, tus acciones, cada momento, cada día de tu vida? Recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El otro verbo es morar. Dice, el que habita el abrigo morará. Morar significa algo más seguro,
es algo más estable, es como una residencia permanente. Y me gusta esa frase, y a quien no, ¿verdad? Todos los que hemos emigrado a este país, nos gusta escuchar la frase residencia permanente. Eso significa morar. Eso es lo que Dios quiere darte. Cuando en el desierto, en la jornada del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:8, y hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Nuestros pecados, déjame decirte, que han hecho división entre Dios y nosotros. Nos han separado enormemente, han puesto un distanciamiento grande entre Dios y nosotros, la humanidad. Eso puso un dolor intenso y profundo en el corazón de Dios. Y Él, triste y agobiado por haber sufrido una gran pérdida, no podía soportar, sufrir el pensamiento de vivir separado de sus criaturas, de su especial tesoro. Se alejaron tanto de Dios que le dijo al pueblo de Israel: construirme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Para mí el escritor del Salmo 91 escribió en visión profética el más profundo y el más intenso deseo del cumplimiento del corazón de Dios. Y en Apocalipsis 21:3 leemos: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará. Ahí está, esa palabra que da el significado más permanente. Morará con ellos. Ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Qué hermoso. Una escritora famosa, Elena White, dice que Dios hincó su tienda junto a la tienda de los israelitas y Él caminaba con ellos cuando ellos avanzaban en sus jornadas. En 1 Corintios 10:4 encontramos: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía. ¿Y saben cuál era esa roca? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Y esa roca era Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel caminaba durante el día en medio del desierto, ¿qué creen que lo cubría? Una nube para protegerlo del calor calcinante del desierto, y darle calefacción por las temperaturas congelantes que bajaban abruptamente en la noche. Una columna de fuego los cubría. Ellos podían avanzar en su viaje hacia la tierra prometida. Tenían su propia fogata en la noche, como quien dice que ellos podían hacer sociales todas las noches y disfrutaban en compañía los unos de los otros. Imagínense, por 40 años recibir aire acondicionado y calefacción gratis, no tener que pagar ese bill, ¿verdad? Que a veces viene bien elevado. En Texas, aquí en el estado de Texas, las casas tienen que tener constantemente, día y noche, dependiendo del clima que esté, ya sea verano o invierno, tiene que estar encendido el aire acondicionado o la calefacción, y eso puede salir muy caro. Dios provee a sus hijos fieles, aquellos que se entregan completamente a Dios, todo lo que ellos necesitan. En la jornada del desierto, el Dios omnipotente los guiaba, les proveía de iluminación para el camino, los protegía de las fieras salvajes. De la misma manera, Dios quiere proteger tu corazón de la fría temperatura del pecado, para que no se convierta en un bloque sólido de hielo, para que no llegues a parecerte como un piso de mármol duro y frío. También quiere proveer una luz a tus pies para guiarte en el camino a la Canaán celestial. Dios quiere y puede protegerte de cualquier peligro que pueda quitarte la vida, y también el Espíritu Santo quiere refrescar tu vida. En el siguiente versículo dice, en el Salmo 91, diré yo: Jehová, permítame, el que habita la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío.
se usan dos palabras que en el hebreo original quiere decir el Altísimo, el Yom, y el Todopoderoso, el Shaddai. Cuando menciona aquí la palabra abrigo, que nos da la idea acerca de esto. ¿Para un abrigo para qué sirve? Para abrigarnos, para proporcionarnos ese calorcito en tiempo cuando hay mucho frío. Buscamos la ropa más gruesa que nos protege de las inclemencias del medio ambiente, el frío que hasta puede llegar a ser mortal. Entonces Dios nos da ese abrigo que nosotros necesitamos, y no solamente un abrigo físico, nos provee las cosas materiales en el aspecto espiritual, el abrigo que Dios quiere darnos. ¿Cuál es esa vestimenta? Su protección continua del mal. Es esa clase de abrigo que está con nosotros hasta el tiempo del fin. Pero ¿qué de ese abrigo, de esa vestimenta que Cristo tenía cuando estaba en el cielo y se despojó de ella? Su santidad, su justicia, su perfecta vida santa y piadosa y perfecta delante de Dios. Esa es, en una forma más amplia, la vestidura que Dios quiere proveernos. Ese sería el abrigo, la perfecta justicia de Cristo Jesús. Aparte de estar constantemente proveyéndonos Dios todo lo necesario, la protección, el alimento material y el espiritual, Dios quiere darnos la vestimenta sagrada de su justicia, de la vida impecable de Cristo Jesús. Él quiere hacer un intercambio con nosotros, contigo. Él quiere tomar nuestras vestimentas mugrosas, deshechas, apestosas de nuestra humanidad, y quiere darnos su justicia plena, su santidad, su perfección, para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestros temores. Cuando nosotros vivimos lo más cerca de Dios, cerca del trono de la gracia, y lo buscamos cada día, es como alcanzar esas alturas celestiales y vivir en ese ambiente. Entonces podemos decir que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Yo te hago una pregunta, amigo y hermano. ¿Puedes tú unir tu experiencia con la del escritor de Salmo 91 cuando expresa sus sentimientos en el versículo 2, donde dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré? Diré yo a Jehová. El diccionario dice que fortaleza lo define como vigor cardinal que confiere valor para soportar la adversidad, para resistir las pasiones, para acometer los peligros que rodean la práctica de la virtud. Una natural defensa, un lugar que presta una propia situación. Es como un castillo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Los castillos en la época medieval, ustedes se recordarán, hemos leído, ¿verdad? Hemos aprendido que eran construidos para que duraran toda la vida. La gente usaba los materiales más fuertes disponibles, como las rocas, para protegerlos de los ejércitos enemigos. Dice el versículo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es tu refugio en tiempos de problemas, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en este momento? ¿Sobre qué está construida tu vida espiritual? ¿Está construida sobre la roca sólida de Cristo Jesús o está construida sobre algo débil? ¿Quién es tu fortaleza? ¿En quién vas a poner tú tu confianza? ¿Estás haciendo tu refugio y tu fortaleza algo o alguien que no tiene un sólido fundamento? Algo para que meditemos un momento. ¿Qué puede ser a veces removido con las menores vibraciones? ¿Es tu refugio tal vez tu inteligencia, tus habilidades, tus capacidades, que con el correr del tiempo, a medida que envejecemos, se debilita cada vez más y más? ¿Pones tu confianza tal vez en tu billetera, en un amigo que muy a menudo nos defrauda y nos traiciona? El escritor del Salmo 91
dice que conoce a Dios por experiencia. Primero usa dos adjetivos, el Altísimo, en hebreo es el Yom, y el Shaddai, el Todopoderoso. Cerca de unas cuadras de aquí tenemos una iglesia cuyo nombre es el Shaddai, que significa el Todopoderoso, el que tiene la autoridad final, el que bendice abundantemente. Luego el escritor lo llama por nombre, diré yo a Jehová. No solamente es el Altísimo, no solamente es el Todopoderoso, ese Dios tiene un nombre y su nombre es Jehová, el que tiene vida, el que existe por sí mismo. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, dice el escritor del Salmo 91, el Eterno, el que tiene poder ilimitado. Él es el único que te puede librar del lazo del cazador más experimentado que por miles de años ha sido el enemigo de las almas. A lo largo del camino pone trampas para que tú no puedas llegar a ese lugar de refugio donde Dios está, donde Dios mora. Dios es el único que con toda seguridad puede salvar tu vida, preservarla de las pestilencias, del SIDA, de la fiebre porcina, de la fiebre aviar, del SARS, del ébola, del Zika y aún del coronavirus. ¿Crees que no? Pon a Dios por tu seguridad, por tu confianza, por tu fortaleza. En la mente de los hebreos estaba siempre en la memoria de las plagas de Egipto, esas 10 plagas que azotaron y destruyeron completamente al país. Tú puedes hacer esa promesa que Dios tiene para ti, una promesa propia. Él te librará del lazo del Salvador y de la peste destructora. Dios te protegerá de todas las plagas, de todas las enfermedades que atormentan hoy en la humanidad, a la humanidad, y aún te puede proteger también de las 7 últimas plagas que están a punto de venir, que caerán sobre la tierra en el fin del tiempo, pero solamente si haces de Dios tu refugio y tu fortaleza. Él te cubrirá con sus plumas. En el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen evoca el tierno cuidado de nuestro Dios. Quiere dar a entender que como el águila protege a sus polluelos con sus fuertes alas, también Dios quiere protegerte. Jesús dijo en cierta ocasión en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Pero tan fuerte como las alas de la gran águila pudieran parecer fuertes y poderosas, las alas de Dios son aún más fuertes que el cobre, más fuertes que el hierro, más fuerte que el acero mismo. Es como que la parte de afuera de las alas de Dios fueran más fuerte que el diamante, más fuerte que el titanio, y la parte interior tuviera una insulación de alas, de plumas. Una de las almohadas más finas, más caras y más cómodas son las que están rellenas de plumas. La parte interior de las alas de Dios tiene una insulación tan especial para mantenerte calientito y seguro. Su fidelidad será tu escudo, tu fortaleza, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. En el versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es eso de adarga? Suena como que si algo es largo, algo así, ¿no? Pero es la palabra adarga, solamente se describe la fidelidad de Dios. ¿Recuerdas cuando Satanás acusó a Dios de bendecir abundantemente y de proteger a Job y de rodearlo con toda su protección? Satanás dijo, ¿quién se va a atrever a venir cerca de Job? Yo no, dijo. En otras palabras, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando tú eres fiel a Dios, su amorosa fidelidad nos protege.
O sea, su ley nos protege como un escudo en forma de corazón. Yo te pregunto, ¿cuán grande es ese escudo que tú tienes para protegerte? ¿Cuán grande es la fe que tú tienes en Dios? De acuerdo con las estadísticas de hace un tiempo atrás, decían que por lo menos el 20% de toda la población de Estados Unidos experimentará en un momento u otro en sus vidas un ataque de pánico. Eso fue una estadística que hace años se dio. Pero hoy por hoy podemos tener la seguridad de que más del 90% de la población de Estados Unidos en un momento u otro va a sufrir de un ataque de pánico. Lo vemos diariamente en las noticias, en todas las redes sociales, en la radio, en la televisión. Más de 280 millones de personas están sufriendo ataques de pánico hoy en día. Es muy lamentable. Podrían las personas estar en sus hogares, en el trabajo, durmiendo, jugando con sus amigos y de repente estarán temerosos sin razón alguna. Imagínense, aparente. Eso se llama un ataque de pánico. Isaías 26:3, hay una promesa muy pero muy especial donde dice: tú, refiriéndose a Dios, tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muy hermoso. La hija de Billy Graham escribió un libro que se titulaba My Jesus is Everything. Mi Jesús es todo. Él conoce, describe ella, los secretos más pequeños de tu corazón, los pensamientos escondidos de tu mente, los miedos paralizantes de tu futuro incierto, tus alegrías. Dios conoce tus tristezas, Dios conoce tus gozos, Dios conoce tus dolores, tus obras y también tus dudas. Por eso Él quiere ser tu refugio y tu fortaleza. Él quiere proteger tus cosas materiales, te protege de las enfermedades, te protege tu mente, protege tu corazón al darte paz mental en todo tiempo, en la noche cuando descansas, cuando despiertas en la mañana y durante todo el día. Cuando te enfrascas tú en la lucha con el enemigo de las almas, con el enemigo de Dios, ya sea una lucha física o una lucha espiritual, cuando las balas pasan volando cerca de tu cabeza, cuando los morteros y los misiles caen cerca de tu camino, en una violenta guerra sin misericordia, y cuando el enemigo en una forma brutal está a punto de tomar tu vida, Dios promete: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Esto puede ser aplicado, mis amigos y hermanos, a los problemas, a las dificultades, a los obstáculos en tu vida, a las enfermedades, pero todas esas cosas se desvanecen cuando inclusive miles de demonios estén a punto de devorar tu vida. Dios promete que enviará, si fuera necesario, a todos los ángeles del cielo para defenderte, para cuidarte, para protegerte. Ellos serán tus guerreros poderosos que, vestidos con toda la armadura de Dios, pelearán por ti tus batallas. Hermoso pensamiento, ¿no? Dios le dará la orden de tomarte en sus manos, en sus manos te llevarán y estarás seguro, dice el versículo en Salmo 91. Dios te dará tal inmenso e infinito poder que te habilitará para vencer al león, dice ahí en el versículo 13. Podrá vencer la serpiente antigua y aún al gigante dragón, que representa a Mr. Satanás, él mismo, Don Sata, el capitán de todos los demonios. Él va a estar temeroso de ti.
Él huirá de ti. La palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero solamente si haces tú de Dios tu fortaleza. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Él puede enviar a todos los ángeles del cielo para protegerte. Y Él dice, si todos mis ángeles, poderosos en fortaleza, poderosísimos, en la palabra de Dios se menciona que un solo ángel destruyó a 185,000 enemigos del pueblo de Dios. Si todos mis ángeles, que yo estoy dispuesto a enviarte, a protegerte, a cuidarte, a velarte, a llevarte en sus manos, no son suficientes, no te dan la seguridad, la protección para resguardarte, si después de toda la fuerza tú aún estás temeroso y miedoso, yo personalmente te protegeré. Ahí dice, en el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, ¿quién dice? Yo mismo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Yo estaré contigo. Si todos mis ángeles no son suficientes, yo mismo me voy a encargar de tus problemas, de tus dificultades, de tus ansiedades, de tus dolores. Yo te animo hoy, en este día, que vivas al abrigo del Altísimo y así tú morarás a la sombra del Omnipotente, en el lugar secreto, en el lugar más fuerte de todo el universo. Haz del Señor tu refugio y tu fortaleza. Pon tu confianza en el Señor y tu vida será sólida, impenetrable como la roca. Tu vida estará segura por siempre. Le voy a contar una historia. Hace años atrás, unos soldados fueron enviados a la parte sur de Afganistán, con la frontera de Pakistán, a ver las actividades del grupo de los talibanes. Ellos se iban a estacionar en la parte alta de una montaña, en una cueva. Otro grupo de soldados fueron enviados al otro lado de la montaña, y otro grupo de soldados de aquí de Estados Unidos fueron enviados cerca del camino donde creían que pasaban los talibanes. El grupo que fue enviado a la cueva de la montaña, ellos hacían turnos en la noche, y uno de ellos acababa de terminar su turno detrás de las metralletas e iba a irse a acostar, cuando de repente, después de hacer la vigilia, después de hacer su turno, escuchó un ¡boom!, un terrible y fuerte sonido, una explosión grande. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?, dijeron todos, ¿verdad? Y fueron a ver a la boca de la cueva que una explosión había, que eran como unos morteros, unos misiles, como a 100 metros. Y todos se fueron al final de la cueva. Parecían como sardinas allí, apretados unos con otros, y pasaron 30 segundos y de repente ¡pum!, otra explosión, pero aún más cerca. Ellos pueden ver la distancia y pudieron medir que se acercaba cada vez más la explosión. Ahora estaba cerca como a 50 metros de distancia, y todos estaban allí rogando, pidiendo, confesándose, animándose. Parecían sardinas todos. Pasaron 30 segundos, pasaron 50 segundos, y el que había terminado su turno se dio cuenta de que estaban de noche y habían puesto en la entrada de la cueva una luz química. La agarró y se la escondió. Entonces le dijeron: llama a los demás. No puedo, dice, la batería no sirve, está acabado. Entonces esperaron unos momentos y luego dijeron: llama. Entonces el encargado de la radio le puso una batería nueva y llamó, e inmediatamente dijeron: ¿Qué, están vivos? ¿Qué les pasó? ¿Qué está pasando? Sucedía de que quizás en un día anterior, mientras ellos pasaban por el pueblo,
un niño que andaba como un pastor, los había visto, había escuchado que ellos iban a ir a hacer vigilia, y un grupo de talibán enfrente de la montaña, a unos 5 kilómetros de distancia, estaban tirando morteros chinos. Y por una casualidad que no se sabe, el próximo disparo iba a caer enfrente de ellos y los iba a matar de ellos. Toda la montaña estaba llena de humo, de llamas, de fuego, pero al meditar ellos en la protección de Dios, pudieron recordar el Salmo 91. Uno de ellos fue un compañero mío, que estuvimos estudiando teología en la universidad, y me contó esta historia real y verdadera. Yo te animo, mi hermano y amigo, que hagas de Dios tu fortaleza, tu protección. Él cuidará de ti en todas tus necesidades, especialmente hoy en estos tiempos que estamos con la amenaza del coronavirus. El Señor te bendiga, y que puedas tú consagrar tu vida a Dios para que Él se encargue de todo lo que necesite. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora que hemos estudiado tu palabra, te agradecemos por la confianza, la seguridad, la esperanza y el consuelo que encontramos en ella, especialmente en el Salmo 91. Creemos, Padre eterno, de que seas tú nuestra fortaleza, que seas tú el que nos brinde consuelo, paz, seguridad, confianza, protección. Queremos vivir en el lugar secreto, cerca de ti, cerca del trono de la gracia, en ese lugar donde nada ni nadie puede entrar, y podemos gozar de tu protección, de tu amor, de tu gozo y de tu paz. Bendice a aquellos que nos están escuchando y observando en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, y que tu bendición y tu protección y tu bondad los alcance, que tú seas una muralla, que tú seas su escudo, que tú seas el guerrero que pueda pelear sus batallas, y que las enfermedades, las pestilencias no los puedan alcanzar. Bendice a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.